El sector del entrenamiento está cambiando. En los últimos años, los centros de entrenamiento no paran de aumentar y millones de mensajes sobre el fitness en redes sociales. Pero hay un problema, todos hacen lo mismo. Para que lo entienda, sería como si Netflix mostrara las mismas películas a todo el mundo, sin importar los gustos ni el historial de cada usuario. Si hicieran eso, no sería la plataforma más vista. La clave está en la individualización y con el entreno pasa exactamente lo mismo. Hoy me voy a centrar en mujeres con menopausia, porque veo que es una población que busca las últimas innovaciones para revertir los efectos que provoca, que si una más rutina, pastillas, todo actualizado a día de hoy. Y como dice Marcos Vázquez en su libro, seguro que todo esto no te ha funcionado. Su propuesta es volver a la antigüedad. Si la civilización actual causa problemas, volver a como estábamos antes es la solución. Es como en el gimnasio. Algunos quitan los discos de la barra a lo bruto y otros con mucho menos esfuerzo consiguen el mismo resultado. No hace falta complicarte mucho, sino conocer los detalles que marcan la diferencia. Muchas personas han conseguido alcanzar su objetivo de salud con los 5 pasos que te voy a contar en este vídeo. Y seguro que el último no lo aplica. Pero antes que nada me presento. Hace poco terminé el grado de deporte, hice las prácticas en un centro donde participé un montón y me di cuenta que esto del entrenamiento era lo que más me gustaba. Y entré en la carrera de Ciencia del Deporte, pero lo pensé bien y digo, prefiero seguir trabajando y así aplico todo lo que estoy aprendiendo. Y ahora mismo estoy en un centro en el que llevo grupos reducidos a modo de entrenamiento funcional y algunas rehabilitaciones de lesiones con el movimiento. Yo he trabajado con un montón de perfiles diferentes, pero el que más me llamaba la atención eran aquellas mujeres que estaban pasando por la menopausia y querían un cambio de vida significativo. Hasta ahora he trabajado con más de 30 perfiles de este tipo y sigo formándome cada día con cursos, libros y el máster que estoy haciendo en Madrid de Training Login, en el que voy una vez al mes desde Cádiz. Una pregunta que hago mucho cuando viene alguien nuevo al centro es ¿de qué trabaja? Porque vivimos en una sociedad que nos obliga a pasar mucho tiempo en una misma posición y se repiten siempre las mismas acciones y esto a la larga es un problema. Y si a esto le sumamos la menopausia, hace que tengamos una serie de limitaciones que solo se pueden revertir con lo que es el entrenamiento. Yo veo que hoy día se tiene miedo a envejecer, que estamos viendo el paso del tiempo como un problema y no como una oportunidad de estar aquí. Y es que hay toda una industria montada para hacernos pensar que envejecer es entrar a la misma talla de pantalón que hace 20 años, no tener estrías, ni rastro de embarazo ni parto. Y ya el simple hecho de buscar en Google mujeres de 50 años nos da una información que está súper lejos de la realidad. Y esto hace que no estemos cómodos con nuestros cuerpos, la industria lo sabe, lo aprovecha y hace un montón de cajas. No os hacéis una idea la de conversaciones que escucho yo sobre hacerse la nariz, quitarse las arrugas de aquí abajo y un montón más de cosas, que la conclusión que yo llego es que con tantos estímulos y tantas opiniones, el cuerpo al fin y al cabo acaba generando necesidad, pero de forma inconsciente. Nos centramos mucho en cómo nos ven por fuera, pero nos olvidamos en cómo estamos por dentro. No hay una relación entre el inicio y el final de la menopausia, explica la doctora Jen, pero las señales más claras son la reducción de las hormonas estrógeno y progesterona. En cada ciclo menstrual hay una comunicación constante entre 3 partes, cerebro, ovario y el útero. El cerebro lo controla todo, con una hormona llamada FSH, y su función es enviarle un mensaje a los ovarios, como diciendo, oye, ponte a trabajar. Y cuando los ovarios reciben el mensaje, activan los folículos, que son los que producen los estrógenos, y si todo va bien, ocurre la ovulación. Y con los años, la capacidad de producir folículos, por lo tanto estrógenos, va disminuyendo. Entonces el cerebro empieza a aumentar el volumen, enviando cada vez más FSH encargado de estimular los ovarios. Como explica Sara Tavares en su libro, es como cuando hablas con alguien desde otra habitación y levantas la voz porque no sabes si te está escuchando. Y lo más importante es que estos cambios afectan a la fuerza, movilidad y recuperación. Por eso, entrenar es clave. En mi día a día veo de todo, unas tienen más síntomas y otras menos. La densidad mineral ósea empieza a bajar y el entrenamiento de fuerza es un mensaje para decir a los huesos que se pongan más fuertes. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular. A partir de los 50 años se previene entre un 1 y 2% por cada año. Si no hay músculo, no hay soporte de las articulaciones y por lo tanto ocurre el dolor. También se ha demostrado que la síntesis proteica baja y por lo tanto hay menos fuerza. Esto se traduce en que tenemos menos energía y aparecen más molestias. Y estos efectos no son solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Los estudios demuestran que 1 de cada 4 personas tendrán un trastorno a nivel mental a lo largo de sus vidas. Y sí, el estrés es algo que está a la orden del día, porque el cuerpo no entiende entre tener que huir de un león y tener que pagar la hipoteca de la casa a final de mes. Y cuando hay estrés empieza a afectar a otros procesos como la digestión y se traduce en otros problemas como insomnio. Y como sorpresa, los estudios demuestran que el ejercicio reduce los casos de depresión. Y la medicina no nos ayuda a vivir más. El único fármaco que hace esto es el deporte. La menopausia se puede vivir de dos formas, como un drama o una oportunidad. No debemos tratar estos cambios fisiológicos como algo malo, sino como una oportunidad
para implementar nuevos hábitos que mejoren nuestra calidad de vida. Antes se pensaban que las chicas que hacían fuerza se iban a poner como un hombre, y esto está muy lejos de la realidad. El entrenamiento de fuerza es como un seguro de vida, pero el error que veo es que se centran mucho en la estética, y no debemos olvidar la cantidad de beneficios que esto tiene. Y ahora, acompáñame que vamos a programar el entreno de fuerza de Rocío, nunca ha entrenado y no sabe cómo hacerlo. Una frase que escucho mucho en este sector es "yo no tengo edad para esto", y en este caso los cambios que son necesarios dan miedo y lo entiendo perfectamente. Aprender a entrenar lleva tiempo, conocimiento, pero sobre todo las ganas que tú le pongas. Y como dijo James Clear en su libro, cuando se trata de desarrollar hábitos que duren en el tiempo, la clave está en la dirección. Te pongo un ejemplo. No es solo ir al gym, sino convertirte en una persona que disfrute entrenando y haciendo lo que le gusta. Una creencia muy común es que para hacer fuerza hace falta levantar pesas, y eso está muy lejos de la realidad. Para mí, hacer fuerza es enseñar a tu cuerpo cómo se tiene que mover para mejorar las acciones de tu día a día. Aquí la clave está en educar a tu cuerpo cómo se tiene que mover. El dolor lumbar viene por falta de movimiento. Cuando tienes que hacer acciones como levantarte del suelo, el cuerpo deja de lado articulaciones como las rodillas o caderas. Si tienes que hacer un remo, lo vas a hacer, aunque el precio a pagar sea compensar por parte de otras estructuras. Por ejemplo, si no tenemos la movilidad suficiente, probablemente compensaremos con este movimiento. Y por eso cuando alguien me dice hazme una tablita de ejercicio, me da mucho coraje porque no hacemos rutina, hacemos planes de entrenamiento. Cada ejercicio tiene un contexto. Antes de empezar a entrenar, lo primero es conocer nuestro punto de partida, fijar unos objetivos, los días que vayas a entrenar, ver cómo se mueven las articulaciones para hacer una buena selección de ejercicios. Porque no tiene sentido ponerle a hacer sentadillas a Rocío si sus tobillos o caderas no se mueven bien. Hay una frase con la que quiero que te quede: adaptamos el entrenamiento al cuerpo de la persona y no al revés. Un error que veo mucho es me duele el pie y me trato solo el pie. Fisio, medicamentos, reposo. Y como dijo Boyle, esto es como apagar la alarma cuando suena. La clave está en ver por qué ocurre ese dolor y trabajar esa musculatura para que no ocurra. Así que los 10 primeros minutos de la sesión van a ir destinados a mejorar la movilidad en esas zonas que tenemos más limitadas, para que el movimiento durante el entrenamiento sea más fluido. Estas son las zonas con más limitaciones. Detecta cuáles te cuestan más y ponte a trabajarlas. Hoy en día veo mucho, hoy toca pecho o tríceps, y lo que el cuerpo espera son movimientos variados, por lo que no tiene sentido irte a entrenar y tocar un solo músculo. Te planteo que lo veas más como patrones de movimiento. Me gusta mucho la división que hace Brad, que dice que los ejercicios son como las asignaturas, las troncales y las auxiliares. Las troncales son aquellas que te cuestan más, como por ejemplo una sentadilla en la que involucra más masa muscular, y las auxiliares que son más fáciles. La masa muscular es menor y por lo tanto cuesta menos. Mi recomendación es que pongas lo más complejo al inicio de la sesión. Y con tantos ejercicios seguramente te preguntarás que cuáles hago, y mi recomendación es que evites estar sentada, ya que pasamos mucho tiempo en esta posición y la mayoría de máquinas de gimnasio te obligan a sentarte. Para saber si un ejercicio es para ti, te tienes que hacer 3 preguntas. 1. ¿Tengo la movilidad suficiente para hacer el ejercicio? Fíjate en detalles como si se te levantan los talones al hacer una sentadilla. 2. ¿Tengo la estabilidad suficiente para hacer el ejercicio? Esto sería si las rodillas se me van hacia adentro. Y 3. ¿Noto la musculatura que tengo que sentir? Esto sería como cuando haces un puente de glúteo, que en vez de notar esta zona, notas más la lumbar. Y la estructura te recomiendo que te quede parecida a esta. Empezaríamos haciendo movilidad de las zonas con más limitaciones, unos 10 minutos. Haríamos activación de la zona que vamos a trabajar en la parte principal, como por ejemplo glúteo, zona de core. Y luego iríamos a la parte principal, en la que os recomiendo hacer los ejercicios de 2 en 2. Por ejemplo, hago sentadilla, un empuje, descanso y lo vuelvo a repetir. No os recomiendo que os vayáis a más de 6 ejercicios si no vais a pasar mucho tiempo. Es la cantidad de series, repeticiones y ejercicios que acumulas a lo largo de la semana. Al principio el volumen será bajo, pero a poco irás aumentando. Para determinar la carga existen muchas formas. Si estás empezando, lo que te recomiendo es que hagas una valoración del 1 al 10, siendo 1 me cuesta muy poco y 10 mucho. Al principio hagas los ejercicios que te cuesten entre un 5 y un 6 y poco a poco subes hasta un 7 o un 8. Y un error que veo mucho es que nos quedamos cortos de carga en los ejercicios. No tengas miedo a meterle kilos porque es lo que tu cuerpo espera. Ten en cuenta que se tiene que cumplir un mínimo estímulo para que haya adaptaciones. Todavía hay gente que piensa que por hacer abdominales pierdes grasa, y esto no ocurre. Lo realmente difícil es cambiar patrones de movimiento y adaptar tu cuerpo a las acciones que haces en tu día a día, ya que no tiene sentido pasar todo el día con la espalda aquí y hacer ejercicios que refuercen exactamente lo mismo. Y mi propuesta es que lo veas más como entrenamiento de core, que es la unión entre las piernas y el tronco. Es como una botella, si está vacía no hay estabilidad, pero si hay presión hacemos el ejercicio mucho más estable.
Y esto, si lo transferimos al día a día, evita sobrecargar otras zonas, porque hace que cuando llevemos una bolsa, nuestro cuerpo esté más estable y por lo tanto no haya dolores. En mi día a día me suelo mover por dos niveles. El primero está más enfocado a la parte de la respiración y el control de algunas zonas concretas, como aprender a separar la columna de la cadera y todo lo que te cueste un poco más dominar. Esto lo haríamos al inicio de la sesión. Y en el nivel 2 me centro en trabajar la estabilidad del core, pero de forma más dinámica. Te tienes que asegurar de una cosa, que tus brazos o piernas se muevan mientras que tu cuerpo está estable. Este nivel lo suelo meter al inicio a modo de activación con poca carga o a mitad con un poco más de intensidad. Como ves, para entrenar fuerza no te hace falta encontrar la rutina perfecta, sino entender las 5 claves. 1. Entender que entrenar fuerza no es levantar pesas, sino aprender a moverte mejor. 2. Empieza por la base, fija unos objetivos y trabaja aquellos ejercicios de movilidad que más te cuesten. 3. Entrenar fuerza no es copiar rutina, sino elegir los ejercicios que mejor te vengan y ponerlos en el orden correcto. 4. Que el volumen de entrenamiento no supera la constancia. Y 5. Entrena tu core para moverte sin dolor. Y recuerda que el entrenamiento de fuerza debe ir acompañado de otras cosas, entre la alimentación, descanso y la suplementación. Es algo que da para otro vídeo. Pero si tuvieras que quedarte con algo práctico, sería que trates de cubrir las bases de la pirámide y la suplementación es algo que harías, pero cuando ya cumplas con un buen entreno, descanso, nutrición y poco más. Lo importante, ya te lo he dicho. Recuerda que la información, si no la aplicas, no cambia nada y no hace falta que lo pongas todo en práctica, pero sí que con pequeños cambios vas a notar mucha diferencia. Escribe por comentarios qué te ha parecido este vídeo y suscríbete si no te quieres perder nada. Nos vemos.